Muy buenos días, queridos amigos y amigas. Bienvenidos a este nuevo capítulo de Astrólogos de México. Así que el día de hoy quiero presentarles a mi amigo muy querido Fernando Mejía Medina, que es un gran astrólogo mexicano. Así que bienvenido, Fernando. Muchas gracias, Leonardo. Te agradezco muchísimo la oportunidad de platicar contigo en estas entrevistas que estás haciendo. Pues platícanos cómo empezaste en la astrología. ¿Cuál es tu historia con la astrología? Mira, yo comencé con la astrología como menor de edad, valga la expresión. Es decir, antes de los 18 yo ya era astrólogo. Wow. Puede decirse. A los 16 años me interesó algunos libritos que uno de mis hermanos, un poquito más grande que yo, consiguió. Estamos hablando de 1977. Entonces, para esos días, pues yo aprendí las partes técnicas de la astrología, regencias de los planetas en los signos mismos, la naturaleza de los signos, de los planetas, todo en, pues, libros realmente de divulgación astrológica bastante aceptable, realmente bastante amplios para ese tiempo, cosa que en la actualidad yo ya no he visto, de hecho, ¿sí? Pero de aquel tiempo lo sabía. Y en el 78 yo, fíjate, no había cumplido los 17 y entré como profesor de escuela primaria en una posición interina. Después ya no proseguí, perdí un cuarto año en el ciclo escolar 78-79 y en ese tiempo yo afirmé mi interés por la astrología. Y en México pues, comencé a venir porque yo soy originario del Estado de México. Entonces mi pueblo pues está aislado en muchos sentidos, pero no está tan lejos de la ciudad. Sin embargo, no es un viaje que uno hiciera ni aún hoy de una manera tan sencilla en un día, ir y venir y volver a ir, no es tan fácil. Entonces en aquel tiempo yo comencé a venir a la Ciudad de México porque comencé a estudiar dibujo publicitario. Entonces adquirí libros ya un poco más formales. Recuerdo mi primer libro que me formó, puede decirse, como astrólogo. Tuve la suerte de conseguir este libro en un Sanborns, Jacques Sadoul, un francés, El Enigma del Zodíaco se llama. Es un libro que yo siempre recomiendo porque pues yo ahí aprendí todo sobre la astrología, cálculo, naturaleza de los signos, de los planetas, mitología, historia de la astrología, la intervención de Michel Gauquelin como un destacado científico, entonces psicólogo de los 50 que prueba la influencia de los planetas, de algunos planetas en relación con profesiones, en fin, toda esta parafernaria que la astrología ya tenía muy bien hecha en los 70s, porque estoy hablándote del 78, y la astrología siento que tenía un boom muy importante aquí en México. Entonces ahí yo aprendí astrología, en 1978 yo aprendí todo prácticamente. En el 79, circunstancialmente, conocí a el Instituto de Esteban Mayo y al mismo personaje, y me invitó circunstancialmente a pasar una clase que él estaba dando en aquel tiempo. Todos se sorprendieron porque yo ya llevaba hecho mi carta astral, claro, ya la llevaba dibujada. No sabía sacar todavía la parte de cálculo, es decir, todavía no sabía usar el tiempo sideral, que es definitivo para hacer, ya sabes, este cálculo que nos lleva al horizonte, a determinar el horizonte, el ascendente, descendente, meridiano, en fin, esta estructura básica de la carta natal. Entonces, en aquel tiempo yo ya completé mi formación técnica de la astrología con Esteban Mayo y uno de sus ayudantes, Manuel Temoltzin Angulo, que
que fue, puede decirse, mi maestro de la parte técnica. Claro. Pero fue con Esteban Mayo realmente con quien yo tuve este avisoramiento a lo que es y ver el destino, la identidad humana a través de la carta astral. Y aprendí todo, tránsitos, progresiones. Para mí se fue de lo más sencillo en aquel tiempo. Todo lo aprendí. Para 1979 yo ya tenía, lo único que me faltaba, puede decirse, eran técnicas un poco más avanzadas como los puntos medios o los asteroides que todavía no conocía, y mucho menos ni pensar todavía de los planetas transneptunianos, estos cuerpos que se han descubierto recientemente más allá de Plutón, pero que, de Neptuno de hecho, y Plutón mismo, pero que en aquel tiempo desde luego estaban muy lejos de conocerse, excepto Quirón. Quirón ya se hablaba un poco porque fue en 1977. Ese fue un metiche, se descubrió Quirón y se metió en las efemérides y tuvo una aceptación global fabulosa, y otros de los centauros que incluso son más grandes como Chariclo, nadie los usa. Es cierto, es cierto. Yo los uso, por lo Sí, menos. sí, sí. Folo, Chariclo, pero fíjate que los asteroides, para entonces ya había obras que ya los estaban presentando, incluso con sus efemérides planetarias. Pero el punto decisivo para mí en la astrología fue cuando en 1985 tuve acceso a los primeros escritos de Liz Green, ¿sí? Relating, que es este libro con el cual inicia, también Love Signs, que en aquel tiempo son los primerísimos que hizo. Después ya siguieron otros como la astrología y destino, y The Astrology of Fate, y Saturno, o antes más bien Saturno, y luego pues el dedicado a Urano, que es The Art of Stealing Fire, y finalmente pues el definitivo, el tremendo Neptuno, ¿no? Dedicado a Neptuno, y hay otros que son Barriers and Boundaries, que son más dedicados a Quirón y a Saturno, y en fin, este mundo que me abrió para mí el concepto de la psicología junguiana ligada a la astrología que desarrolló muy bien Liz Green, para mí fue definitivamente la escuela que me formó. Entonces, ¿por qué no nos platicas un poco sobre quién es Liz Green? Sí, esta astróloga ha sido definitivamente un fenómeno, así como debieron pasar muchos siglos para que el elogio de la locura, esta obra monumental de Erasmo de Rotterdam, viera la luz y cambiara con el fin del medievo, ¿sí? con una nueva era. Así también creo que esta astróloga, junto con otros, ¿verdad?, como Robert Hahn, llegaron a cambiarle la faz a la astrología, o más bien a demostrarla, ¿no? Ella nació en Inglewood, California, New Jersey, en Inglewood, New Jersey, en 1946, el 4 de septiembre, una Virgo, y es un fenómeno realmente como persona, debe serlo. Pero no se siente norteamericana. Es cierto, porque mucha de su formación, bueno, el término de su formación y su camino lo formó en Londres, en Inglaterra, pero de cualquier manera es un fenómeno en cuanto a que su capacidad de comprensión posee algunos talentos muy importantes, como es el habla. El lenguaje, la capacidad para manejar el habla es extraordinariamente importante en la astrología. Es decir, uno puede saber muchas cosas, pero si no tenemos la capacidad para transmitirlo, la pasión para transmitirlo, la habilidad técnica, mucho se pierde. Hay mucho que avanzar en ese sentido, y ella tiene el gran acierto de ser alguien que tiene una gran comprensión sobre mitología, sobre psicología, una formación junguiana, y la comprensión que tuvo de la astrología fue definitiva. Vio lo que estaba ahí y que nadie pudo ver nunca, y lo transmitió sobre todo de una manera especialmente amena, porque además tiene un gran sentido del humor. Definitivamente es una excepción, es un fenómeno como personaje
que pues está completamente a la vanguardia y difícilmente puede ser superada. Ojalá que haya figuras que la igualen, que de hecho Robert Hahn no está menos que ella, ¿no? Es este astrólogo norteamericano. Charles Harvey también, que hizo sobre los midpoints y otras técnicas, son astrólogos extraordinariamente importantes. Howard Sasportas, con el que colaboró. Pero bien, esta mujer, una Virgo, tiene ese gran acierto y esa preclara inteligencia muy necesaria aquí en la astrología. Y se quedó a vivir en Inglaterra, ¿no? Así es, hizo de Inglaterra su hogar, y porque ahí pues se conectó con la cultura europea, no solamente con los ingleses, sino también con Alemania, con Suiza, con algunas otras comunidades astrológicas de Europa, y ahí hizo su nicho, y ya desde ahí nos ha llegado su obra, todavía vive. Y entonces, ¿qué más contigo después de que conectaste con Liz Green? Pues mira, eso fue en 1985. Yo para ese tiempo conocí las técnicas sobre puntos medios, que es este fenómeno que yo equiparo a muchas cosas que se supone que existen en la astrología y que mal comprendemos. Me refiero concretamente al ascendente. Del ascendente, muchos astrólogos siempre deseamos entresacar, o del medio cielo, que es esta figura del horizonte del meridiano. Queremos entresacar cosas que no existen, o incluso de la misma Lilith, ¿no? Son estos nuevos puntos o figuras que, sin ser planetas, ofrecen una riqueza enorme de posibilidades de descubrimiento, y queriendo encontrar una serie de situaciones ahí, se descuidan cosas tan básicas como el punto medio Sol-Luna. Para mí, por ejemplo, puede ser más importante que el ascendente el punto medio Sol-Luna o el Júpiter-Saturno, ¿sí? Porque definitivamente hablan de algo extremadamente concreto. Y cuando hablo de concreto, es algo evidente en el comportamiento. El ascendente y el horizonte nos ha eludido probablemente porque no lo hemos podido enfocar. Siento que no ha habido un enfoque muy adecuado, y que por cierto la aproximación que hizo Liz Green en un escrito que incluso no era astrológico, ¿verdad? Se refería a otra disciplina, y ya tuvo una participación, hace una descripción tan impactante de lo que puede ser el horizonte, que dice uno, bueno, esto jamás ha sido escrito en la astrología, en ningún libro de astrología, y ella lo regala como una perla en otra disciplina, que creo que es desarrollo humano, algo así. Es que cuando ella menciona el juego de los opuestos, ¿sí? Eso es definitivo. O sea, no es el ascendente, es el descendente y el ascendente, son los dos. Es un eje de signos, y puede ser más importante el descendente. Realmente creo que ha habido un enfoque que ha sido el resultado de considerar que la astrología es una tradición sagrada, pero antigua. Y no es cierto. Es muy viva y es muy actual. Ya, obviamente, como una tradición tiene su historia, pero la aplicación actual tiene que ser tan clara y tan práctica como sea necesaria a lo que nosotros hacemos. ¿Qué hacemos? Hacemos algo muy parecido a la psicología, desarrollo humano. Entendemos a la persona con sus problemas, sus conflictos reales. Los clichés sobre los planetas o el ascendente en particular, ¿verdad? Que representa, nos quedamos siempre con la personalidad como punto definitivo de la personalidad. Pero la personalidad la podemos ver en Mercurio. Incluso Mercurio nos ofrece 1000 veces más riqueza que el ascendente, y es concreto. Ahí sí tenemos una cosa tan concreta. Venus, no se diga, Marte, etcétera. Bueno, Ceres, ¿no? Que es este planetoide, es este asteroide que subió a la calidad de planetoide cuando a Plutón lo bajaron de calidad. Más bien, inicialmente cuando lo descubren dijeron que era un planeta.
Bueno, y luego sí, lo tienes degradan y razón. luego lo vuelven a subir. Sí, sí, este italiano en 1800, el 1 de enero de 1800, que es descubierto. Bueno, lo ha traído para arriba y para abajo, pero finalmente está arriba, Sí. ¿sí? Está arriba en un lugar. Pero bueno, volvía al tema en el cual te explicaba que el punto medio Sol Luna es de una riqueza tan fenomenal. Cuando uno observa que, por ejemplo, el punto medio Sol Luna toca el Saturno de una persona y uno entonces explica su pragmatismo, su reticencia, su furiosa necesidad de que las cosas no pasen a temas emotivos ni complacientes en las relaciones, sino que se detienen de una manera estricta en todo lo que puedan controlar y cómo lo puedan tasar y dominar. Entonces uno entiende definitivamente que los midpoints no son un juego, los puntos intermedios entre los planetas, y por supuesto el del Sol Luna es tremendo. O cuando vemos que Marte toca ese punto medio y vemos que la persona esgrime constantemente una pasión y una actitud asertiva, inquieta, creativa, constante, de empuje ejecutiva, pues dices, esto no es casual. Con el ascendente no se ha eludido la interpretación, porque creo que el enfoque es de un eje, no es de un punto, ¿no? Y así con muchas, incluso con los mismísimos planetas, yo, dentro de mi experiencia, que es amplia y que puedo considerar que es valiosa y la firmo, la defiendo, porque me siento seguro de ella, porque siento que da resultados, porque me siento completamente convencido de que puedo hacer una aportación tanto a mis clientes como a la astrología a partir de lo que sé, de lo que conozco, y que ya no son especulaciones, ¿sí? Porque lo que yo he aprendido y lo que yo he descubierto ya son cosas a los que debemos aspirar los astrólogos en todo momento. Liz Green me puso el ejemplo, Robert Hahn es otro de ellos, Robert Pelletier. Dices, bueno, ¿cómo es que realmente tienen esta claridad para entender algo y lo pueden transmitir, ¿no? Pero ¿de dónde sale eso? Pues sale de un fenómeno, definitivamente de un fenómeno del yo y del corazón del astrólogo, que debe ponerse en marcha. Mira qué bueno. Se nota la pasión, ¿verdad? Dime, digamos, todos los astrólogos somos diferentes. ¿Tú cómo te contrastarías con los demás colegas? ¿Cuál es tu tesoro? ¿Cuál es tu forma personal de hacer astrología? Pues yo creo que el cálculo y la geometría, definitivamente. Es decir, para mí esa ha sido la base. Definitivamente ese es el punto de partida. En mi caso probablemente porque yo tengo una carga importante, hablando de mi propia carta astrológica, de signos de tierra y de aire, ¿sí? Probablemente esa misma carga a mí me hace más proclive a usar técnicas lógicas o intelectuales o muy esquemáticas a la hora de hacer una carta astrológica e interpretarla. Pero definitivamente el cálculo para mí fue la cosa más sencilla del mundo. A los 17 años yo ya sabía hacer todo, progresiones, todo tipo de cálculos, retornos solares, retornos lunares, avances de arco solar, cualquier cosa. Solamente bastaba con que me dijeran qué era para que yo inmediatamente descubriera el cálculo que se necesitaba para llevarlo a cabo. Y en la actualidad también. Yo creo que ese es un punto definitivo, porque la precisión en la astrología, sin la precisión hay muchas cosas que perdemos. Y sobre todo, por ejemplo, en los puntos medios, tanto los armónicos, encontramos que la precisión es una paradoja. Por una parte la necesitamos y por otra parte no, porque la sola presencia de un planeta en un signo, sin importar en qué grado esté, ya nos ofrece una gran riqueza definitiva sobre lo que una persona es. Pero
Por ejemplo, en los armónicos tenemos precisiones que hasta el segundo de arco de un planeta y el segundo de tiempo del nacimiento, si fuera posible, ¿verdad?, descubrirlo, que por lo menos para los eventos sí podemos usar segundos, pero para la carta natal tenemos que contentarnos con el minuto aproximado. Entonces esas precisiones nos llevan a descubrir universos dentro de universos, porque por ejemplo, hablando tan solo de la parte de los armónicos, una persona puede parecer que no tiene un sol sin aspectos. Busca uno en el armónico 1, no hay conjunciones, en el 2 no hay oposiciones, en el 4 no hay cuadraturas, en el 8 no hay semicuadrados, en el 16 ya no hay la mitad de un semicuadrado, que es el 16sil, 22 y medio, ¿no?, y sus derivados. Pero ¿qué pasa si vamos al 32? Ya tenemos 11.75, es decir, subdivisiones. Y puede ser que en el 32 tengamos algo. Yo, por ejemplo, es mi caso, ¿sí? Mi Sol no tiene un contacto tan preciso, pero en el 32 yo tengo un contacto exacto con Urano. ¿Qué pasa cuando yo le doy el cuarto armónico? Ese 32sil se convierte en semicuadrado. Y cuando llego al 16sil ya es una oposición. Y cuando llego al 32sil, al armónico 32, es una conjunción muy precisa, ¿sí? Es decir, podemos tener microaspectos, ¿sí? Y eso es un tema en la astrología que es el futuro definitivamente, Leo. Yo creo que definitivamente las técnicas que nos revelen no solamente es como el microscopio. Muchos doctores descubrieron muchas cosas sin el microscopio, pero ¿qué pasa cuando descubren este universo, ¿sí?, de microbios, de bacterias, de sustancias, de tejidos en el cuerpo humano? Pues todo se revoluciona, ¿sí? Y bueno, el doctor nunca te atiende con un microscopio, ¿sí? Pero sabiendo lo que sabe, en el equivalente del primer armónico, que es la carta astral, el astrólogo, como el doctor, te puede dar un diagnóstico tan preciso y tan exacto, tan útil y tan necesario para lo que te está sucediendo. Como verán, usa puntos medios, cartas armónicas como herramientas poderosas, pero también te he visto usar mucho todos los cuerpos nuevos, los nuevos planetas que se van descubriendo, más que muchos de los colegas. Es fabuloso este mundo porque, mira, a mí me fascinó en su momento la parte de la astrología uraniana, que es este enfoque alemán en el cual había planetas hipotéticos, ¿no? Cupido, Zeus, Admetos, todos este grupo de planetas hipotéticos. Interesantísimo. Pero cuando al principio, al final de los 90 y al principio de la década del 2000, se comienzan a descubrir cuerpos, bueno, pues ya están ahí y no son hipotéticos. Y uno de ellos, pues están a la altura de Plutón mismo, por ejemplo, Orcus, después el AW, el AZ34, luego viene Varuna, Salacia, Makemake, Haumea, que son cuerpos que su tamaño, desde luego, no llega al tamaño de Plutón, excepto Eris. Eris, que fue el primero en ser descubierto, es del tamaño de Plutón, su distancia es muy lejana, pero no importa. Digo, hablando de distancias lejanas, con Plutón, a pesar de su tamaño, tampoco hemos tenido ningún problema para sentir sus efectos definitivos. Y ese es un fenómeno. En la astrología es un fenómeno. Cuando uno dice Júpiter, la masa de Júpiter es tan tremenda, pero cuando uno ve a Mercurio o a Plutón, que tienen masas extremadamente pequeñas, y ve la práctica, que por ejemplo Mercurio nos dice cómo habla una persona, es algo tan concreto, su manera de hablar, su manera de considerar las ideas, de desmenuzarlas, es tan clara con Mercurio. Yo soy Capricornio, ¿verdad? De signo solar Capricornio, nací el 16 de enero del 62, y
Pues todos sabemos que los Capricornios suelen ser un signo extremadamente parco, callado, reservado. ¿Ustedes ¿sí? creen? Entonces, pero ese es el Sol. Ese es el Sol. Si Mercurio acompaña al Sol, sin duda, vas a tener a personas que hablan poco, pero cuando se animan pueden hablar mucho, pero generalmente no son comunicadores definitivos, aunque no tan prolijos, no son tan amplios. Pero ¿qué pasa si Mercurio cae en Acuario, que es un signo de aire, por ejemplo, como es mi caso? ¿Sí? Entonces, naturalmente que ya el habla cambia, el habla tiende a ser más objetiva, más lógica, más apoyada en términos científicos, impersonales, pero sobre todo con una disposición muy amplia a comunicar, ¿sí? Entonces, ¿qué ocurre ahí? Entonces, bueno, volviendo al tema de los planetas transneptunianos que me estabas comentando, bueno, es un mundo fascinante. Es un mundo fascinante porque yo ya he estado viendo y aplico en toda carta astrológica yo los aplico. Yo los calculo, si me ofrece, por ejemplo, Astrodynes es un excelente sitio para que agregues todos los planetas que quieras con solamente el número de serie que les des. Te lo ofrecen, pero ya te ofrecen a Makemake, Haumea, son cuerpos ya muy de corriente uso, ¿sí? En la astrología no puede uno detenerse en... creo que la astrología más bien se ha detenido en el tiempo, en Latinoamérica sobre todo, en cosas como en técnicas antiguas, ¿no? Sobre todo el acento en las casas, por ejemplo. Yo, por ejemplo, me he ido alejando un poco de ese acento de las casas, exceptuando los ejes que son el horizonte y el meridiano, que por más elusivos siempre siguen siendo muy interesantes. Pero yo he visto muchos astrólogos concentrarse en técnicas que fueron descubiertas hace 1500 años y que si son útiles verdaderamente, hay que ponerlas a prueba. Y no solamente con suposiciones. Y además todo conocimiento debe de refinarse, de ampliarse, de profundizarse. Y en ese proceso no siempre llegamos a las mismas conclusiones que los antiguos, ¿no? Naturalmente, por supuesto, porque tenemos una gran herramienta. Manejamos el pensamiento lógico, se ha enriquecido enormemente por la filosofía, las matemáticas y la psicología, ¿sí? Pero sobre todo por la evolución misma de las sociedades, ¿sí? Ya un niño hoy nace y sin necesidad de que tenga ninguna formación, ya lo ves con una asertividad extraordinaria que a su vez libera su inteligencia y que a su vez le permite sacar conclusiones extraordinariamente rápidas que incluso ni siquiera los adultos mayores a veces tenemos la capacidad para llevarla a cabo. Entonces, volviendo al tema de los planetas transneptunianos, ¿sí? Son apasionantes y yo creo que son el futuro de la astrología, junto con todos los elementos. Entonces, pues, como te decía, la aplicación de la carta astral adecuada a mí me parece y se enriquece enormemente, primero que nada con los microaspectos, ¿no? que se echan de ver en los armónicos. Otra cosa ya son las mismas cartas armónicas, no vamos a hablar de ellas porque es una maravilla. Los puntos medios naturalmente están ahí concentrados y tu pregunta inicial de cuál era mi base es el cálculo. ¿Sí? Sin cálculo adecuado, sin la geometría adecuada, sin los conocimientos que pueda darnos por ejemplo, la trigonometría esférica, la estadística misma, que nos pueda ofrecer la historia definitivamente. Yo creo que se me está pasando el tema. Fíjate que uno de los puntos más decisivos para mí en mi desarrollo ha sido la historia. ¿Sí? Conocer la historia y aplicarla como personajes, como eventos, como situaciones. Cuando uno observa, por ejemplo, el reino del terror, que es este periodo de la Revolución Francesa, en donde Robespierre, Marat y todos estos personajes crean un estado tan tremendamente choqueante, es un capítulo de la historia humana tremendo,
cuando lo ves a la historia de los de los tránsitos del tiempo, de la carta astral de los mismos personajes, pues aprendes todo, pero sobre todo con tu propia carta astral, ¿sí? Y la de tus personajes más inmediatos, etcétera. Entonces, bueno, resumiendo, ¿verdad? Cálculo es para mí excepcional. Las técnicas, yo no las considero una otra. Están entrelazadas, todas. Yo las veo todas entrelazadas. Para mí no hay una tal distinción de técnicas, ¿sí? Tanto, porque uso puntos medios, tengo que usar armónicos y progresiones. De arco solar, tengo que contemplarlo. O sea, todo está en el mismo plato. El menú está ahí, todo, ¿sí? Creo que ese enfoque tiene que ser no solamente amplio, ecléctico o versátil. Yo lo considero directo, ¿sí? Yo tengo Marte en Capricornio, ¿sí? Sin duda lo tengo muy en el ascendente. Entonces, para mí tiene que funcionar, ser directo, y no admito que haya la posibilidad de especulaciones si no se aplican las cosas. Y si se aplican, funcionan, y si no funcionan, bueno, hay que ver cómo funcionan, porque pues, el funcionamiento de algo está oculto. Yo por ejemplo, les comparto, que yo he aprendido matemáticas casi por mí mismo en muchos sentidos, y yo he tratado de hacer uso de fórmulas que a veces te ofrecen pues los matemáticos y demás, para encontrar con desilusión que no te resuelven gran cosa, o que no te resuelven lo que prometen, y cuando descubres que están omitiendo un signo, que están omitiendo un pequeño procedimiento, ¿sí? A veces cambias nada más el más por el menos o al revés y cambia todo. Sí, pero eso lo tienes que descubrir tú mismo. Y en la astrología definitivamente tiene uno que ver que si algo no funciona, ver por qué no funciona y descubrir cómo sí funciona, ¿sí? Bueno, todo eso pues es el producto de mi experiencia, ¿no? Pues ya son puedo decir que ya son 45 años de experiencia que tengo. En febrero de este año cumplí 45 años como astrólogo, ¿sí? Y me siento muy formado, y siento que las direcciones a avanzar se abren constantemente, ¿sí? Para ofrecer definitivamente algo más tanto útil como progresista en la astrología. Entonces, como verás, pues mis bases pues son muy amplias. Es cálculo, es psicología, porque la psicología definitivamente es muy importante. Y aquí quiero agregar algo más, porque si mencioné que yo tengo una formación de planetas de aire y de tierra, ¿sí?, como base, lo curioso es que hay dos planetas que me he quedado, uno a fuego y otro en agua. Y estos dos planetas, según las investigaciones que he hecho, que espero algún día hacer más de un libro al respecto. Eso espero, ¿sí? Eso te iba a preguntar. ¿Cuándo esperamos libros Resulta tuyos? Que estos dos planetas, que son Urano y Neptuno, ¿sí?, son definitivos, más definitivos en formar la identidad humana de lo que generalmente se ha establecido. Es decir, esta idea de que los planetas transaturnianos, Urano, Neptuno y Plutón, ejercen una influencia generacional vaga, no muy exacta sobre la identidad, yo la puedo refutar con pruebas y con experiencia, ¿sí? Porque Urano y Neptuno son tan definitivos en determinar el destino de una persona, cómo una persona orienta de una manera intuitiva, y aquí valga la expresión espiritual o álmica, porque no son lógicas, ni objetivas, ni intelectuales las orientaciones de estos dos planetas. Tú sabes, bueno, pues yo lo tengo, mi generación, porque son generaciones, mi generación es muy breve, son de un par de años, y en el cual solamente quedan Urano y Neptuno en fuego y en agua. Te puedes pasar cientos de años
y no vas a encontrar tan fácil esa combinación. Y son una marca, son un registro para cada persona, la posición de Urano y Neptuno como generación, porque además es un factor cíclico. Bueno, es todo un fenómeno esos dos planetas. Bueno, pues yo los tengo complementados a los otros dos elementos, los dos que aparentemente no son tan fuertes. Y fíjate que toda mi vida, incluso mi vida personal, yo puedo utilizar mucho la lógica y me puedo regir como buen Capricornio y planetas en Acuario a tomar decisiones, compartir, objetivizar ideas, etcétera. Pero yo estoy muy claro de que es mi corazón, de que es mi biología, incluso mi corazón, algo dentro de lo que es algo más allá de mi propio cerebro como parte, herramienta lógica, más allá de lo que siempre me guía. Y siempre acabo tomando mis decisiones en función de eso, ¿sí? Sabiendo, no traicionando, sabiendo que mi parte lógica está ahí y que tiene su lugar, ¿sí? Así es. Pues, ¿cómo ven este maravilloso astrólogo? Esperemos que pronto nos ofrezca unos libros de todo su conocimiento. Y dinos, para terminar, ¿cómo la gente se puede conectar contigo? Mira, pues yo toda mi vida yo he hecho consultas, he dado consultas y siempre mi intención es que la gente entienda su camino, la pasta con que están hechos los materiales, que son las relaciones, el dinero, los objetivos, las realidades que tiene. Siempre he dado esa consulta, siempre con la orientación, con el enfoque psicológico y de desarrollo humano. Y pues estoy a las órdenes de todas las personas en mi número de siempre, que es el 55 40 83 51 30. Por una parte... Repítelo, por favor, más mira, despaciado para que... Sí, es 55 40 83 51 30. Ahí estoy de todas las vidas en ese teléfono. Y en Facebook estoy como Fernando Mejía. Hay que ver de repente porque por ahí tengo un sitio hackeado, pero hay uno que sí funciona muy bien. Y bueno, claro, por WhatsApp ahí estoy siempre presente y a las órdenes de las personas para consulta principalmente, pero también doy clases, doy entrevistas, doy conferencias y bueno, talleres eventualmente sobre el tema siempre de la astrología. También debo decirte que una de mis formaciones junto con la astrología fue la magia ceremonial y el tarot, ¿no? Que de hecho el tarot es algo que me gusta y me considero también un maestro sobre el tema. Pues, como ven, queridos amigos y amigas, y les agradezco su presencia y les invito al próximo capítulo donde conversaremos con algún otro astrólogo mexicano. Que tengan hermosos días y bellas noches, conectados con el cosmos.